Nunca he sido creyente, no porque me sienta más chingón que nadie, sino porque la vida en la carretera me enseñó que lo que importa son las reglas del camino. Comer bien cuando puedas, dormir donde no te vayan a robar y nunca confiar en las paradas solitarias por más urgencia que traigas. Pero hace como 3 años, algo me cambió. Me hizo tragarme mi escepticismo y me dejó una herida que no se ve, pero que no me ha dejado sanar ni una noche desde entonces. Todo comenzó una madrugada en la ruta de Reynosa a San Luis Potosí. Llevaba una carga de fertilizante y salí tarde desde la bodega, así que sabía que me tocaría rodar de noche, algo que normalmente evito. Pero la lana estaba buena y la necesidad más. Ya había pasado Ciudad Mante cuando me empecé a sentir extraño. No era sueño, no era hambre, era una incomodidad, como si algo invisible se hubiera colado a la cabina y me estuviera respirando en la nuca. Encendí la radio para distraerme, pero solo se oía un zumbido raro, como de estática con voces apagadas. Cambié la estación, pero nada. Todo eran susurros y ruidos sueltos. Entonces paré en una gasolinera solitaria cerca de un poblado llamado Xicoténcatl. No había más que un letrero de neón parpadeando y un changarro cerrado. Me bajé a estirar las piernas y a echarme una coca bien fría. Cuando regresé al camión, vi algo que me paralizó. Sobre el tablero, justo frente al volante, había una estampita de San Judas Tadeo, de esas que se dan en los rosarios o en los puestos afuera de las iglesias. Pero no era cualquier imagen. Esta tenía algo que la hacía torcida. El rostro del santo no era sereno, sino retorcido en una expresión entre enojo y dolor. Y en la parte de atrás, con letras rojas, como si las hubieran escrito con el dedo mojado en sangre, estaba mi nombre completo, Jesús Anselmo Valdés Gutiérrez. No sé cómo llegó ahí. Cerré la cabina con seguro, traía la única llave. Nadie me acompañaba. Revisé todo, debajo del asiento, la caja de herramientas, hasta el maldito camarote. Nada. Estaba solo. La tiré por la ventana sin pensarlo y encendí el motor. Pero apenas avancé unos metros, sentí que algo me observaba desde el retrovisor. Me obligué a no mirar, solo apreté el volante y pisé el acelerador. Pasaron varias horas sin novedad, pero cuando amaneció y llegué a la central de carga en San Luis, me estacioné para descargar. Me bajé y cuando subí de nuevo, la estampita estaba de nuevo ahí. La misma, mismo rostro, misma firma roja en la parte de atrás. Ahí empezó el infierno. Cada vez que hacía una parada larga, aparecía una nueva estampita. Una en Ciudad Valles, otra en un Oxxo cerca de Matehuala. Siempre con un santo diferente. San Martín Caballero, la Virgen del Carmen, el Señor de los Milagros. Todos deformados, con ojos que no miraban al cielo, sino que me atravesaban directo al pecho. Y siempre mi nombre escrito en lo que juraría era sangre, fresca, aún húmeda cuando las volteaba. Intenté de todo. Las quemé, las arrojé al drenaje. Una vez las dejé en una iglesia, pero cuando volví al camión, estaban regadas por el asiento, como si alguien las hubiera lanzado desde dentro. Fui con un padre en Zacatecas. Le mostré una. Me miró serio, no me juzgó, solo me preguntó: ¿dónde hiciste tu primera parada? Le dije que en Xicoténcatl. Frunció el ceño. Ahí, hace décadas, hubo un altar escondido donde los traileros dejaban ofrendas para no morir en la carretera. Se volvió una especie de culto. Pero cuando intentaron destruirlo, los que participaron murieron. Y los que paraban ahí empezaron a ser marcados. No quise escuchar más. Me sentía sugestionado, cansado, loco. Me fui, pensando que era pura superstición. Pero una noche, llegando a una pensión en Apizaco, todo se salió de control. Al abrir la puerta del camarote, el interior estaba forrado de estampitas, cientos, de todos los santos y vírgenes que puedas imaginar, cada una con mi nombre escrito. Algunas se movían, lo juro por mi madre. Las vi moverse como si fueran de carne, respirando. Esa noche dormí en el suelo, afuera del camión, abrazado a una cruz que me regalaron en una iglesia de pueblo.
Soñé con una carretera oscura, sin fin, donde una figura me seguía desde lejos. Cada vez que me detenía, se acercaba un poco más. Busqué ayuda. Brujos, curanderos, incluso un exorcista que trabajaba por Toluca. Me dijeron que había sido marcado, que las estampitas eran un llamado, que algo me estaba reclamando, que cada parada era una ofrenda que yo no sabía qué estaba haciendo. Esas estampitas no son benditas, me dijo una señora sabia en Tepoztlán. Son invitaciones. Cada una es una señal de que vas completando el altar. Yo no entendía a qué se refería hasta que, una mañana, revisé la cabina y conté las estampitas. Eran 12. Y había un espacio vacío, justo en el centro del tablero. Un hueco que parecía hecho a propósito. Entonces comprendí. Estaba construyendo un altar. Yo, sin saberlo. Y al llegar la noche número 13, me preparé. Sabía que pasaría algo. No sé cómo lo sabía, pero lo sentí en los huesos. Manejaba por una brecha rumbo a Veracruz, evadiendo casetas para ahorrar. Era un tramo donde no pasaba un alma. Cuando paré para mear, escuché algo detrás del camión. Era como un susurro, una oración dicha al revés. Me subí en chinga, encendí el motor, pero no respondió. Luces muertas, radio en silencio. Entonces lo vi. Una figura alta, delgada, vestida como trailero viejo, camisa de mezclilla, gorra deslavada. Pero su rostro no era humano. Era una mezcla de carne seca, cuero y cera derretida. Y en su pecho colgaban 12 estampitas, con nombres escritos en rojo, cada una diferente. Y en su mano traía la 13ª, la mía. Cuando intenté huir, la puerta de la cabina no abrió. Las estampitas comenzaron a brillar, una por una. Se pegaron a mi piel, al volante, al vidrio. Y ese ser entró sin abrir la puerta. Se metió dentro de mí. No supe cómo, pero sentí que algo me arrancaba los recuerdos, la fuerza, como si chupara mi alma a sorbos lentos. Me desmayé. Desperté al amanecer, en medio del monte, con el camión encendido y una sola estampita en el tablero. Pero esta vez no tenía mi nombre. Tenía otro, Luis Alberto Guerrero Martínez. Desde entonces, en cada viaje, me pasa lo mismo. Cada parada, una nueva estampita, nunca con mi nombre, siempre diferente. Y cuando llegan las 12, sé que el siguiente ya está marcado. Ya no soy trailero. Soy el recolector del altar, y no tengo opción. Nunca he sido de los que se asustan fácil. Llevo más de 25 años recorriendo las carreteras de México con mi tráiler, cargando mercancía desde el norte hasta el sur. He pasado noches enteras en medio del desierto, he cruzado sierras bajo neblina espesa y he lidiado con asaltantes más de una vez. Pero lo que viví aquella madrugada en la carretera entre Tepic y Mazatlán no tiene comparación. Eso me jodió el alma. Era temporada de lluvias, finales de septiembre, y yo venía de regreso de Nogales. Llevaba una carga de electrodomésticos rumbo a Guadalajara. El cielo llevaba todo el día vomitando agua, de esas lluvias tercas, pesadas, que no dan tregua. La carretera estaba resbalosa y la neblina se metía entre los cerros como si buscara tragarse todo. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando decidí seguir avanzando. Siempre he preferido manejar de noche. Menos tráfico, más tranquilo. O eso pensaba. Entrando en el tramo conocido como la Curva de los Muertos, que está justo pasando el Venado, algo empezó a sentirse extraño. No vi nada al principio, pero el aire dentro de la cabina se volvió más frío, más denso, como si alguien hubiera abierto la puerta sin que yo lo notara. Revisé los espejos, los seguros, pero todo parecía en orden. Supuse que era cosa mía, cansancio, sugestión. No había más autos en kilómetros, solo yo, la carretera mojada y el sonido constante del limpiaparabrisas. Y fue ahí, justo cuando pasaba el kilómetro 113, que la vi. Una niña, sentada sobre el cofre de mi tráiler. No sé cómo explicarlo. No venía corriendo hacia la carretera, no salió de entre los árboles. Simplemente apareció. Estaba empapada, con un vestido blanco pegado al cuerpo,
sucio y rasgado. Su cabello negro le tapaba la cara y sus piernas colgaban del cofre como si estuviera sentada en una banqueta. No se sostenía de nada. No tenía cómo estar ahí. El tráiler iba en movimiento a más de 80 kilómetros por hora. Pero ella no se movía, ni con el viento, ni con el agua, ni con las curvas. Pegué un frenón tan brusco que por poco pierdo el control. El tráiler chilló, derrapó un poco, pero logré mantenerlo recto. Me bajé con el corazón latiéndome en los oídos, con la esperanza de que mis ojos me hubieran jugado una mala pasada. Pero ahí seguía, sentada, mirándome. No sé cuánto tiempo estuve parado bajo la lluvia, lo suficiente como para que mi ropa se empapara por completo. Ella no decía nada, no se movía, solo me miraba, y aunque su cabello le cubría la mayor parte de la cara, sentía su mirada atravesándome. Me acerqué despacio, hablándole como si fuera una niña perdida. «Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás?» No respondió, pero cuando estuve a menos de 3 metros, levantó la cabeza y vi sus ojos, negros, completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si tuviera 2 agujeros donde debían estar sus ojos. Di un paso atrás, y entonces habló. «Tú me llevaste», dijo con una voz que no era de niña. Era más grave, ronca, como si algo más hablara desde dentro de ella. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque la respuesta me aterraba. «Tú me dejaste morir». Ahí fue cuando todo se fue al carajo. Sin moverse físicamente, sin siquiera levantarse del cofre, sentí un peso aplastándome el pecho, como si el aire se hiciera sólido. Caí de rodillas, intenté gritar, pero no salió ni un quejido. Sentía como si alguien me apretara el corazón con una mano helada. Las luces del tráiler empezaron a parpadear. El motor se apagó solo. Todo el camino quedó en completa oscuridad, salvo por los relámpagos que de vez en cuando alumbraban la silueta de la niña, que ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie, al borde del cofre, mirando hacia mí. Entonces me acordé. Esa carretera, esa misma curva, hacía como 15 años. Venía con un compañero, un joven que apenas empezaba en el gremio. Yo era su guía. Llevábamos carga doble. Era su primer viaje largo. Estábamos cansados, con sueño, y en esa misma curva atropellamos algo. Nunca supimos qué fue. Solo escuchamos el golpe, algo suave, como un bulto. Bajamos, revisamos con lámparas, pero no vimos nada. La noche era tan negra como ahora, y la lluvia no ayudaba. Seguro fue un animal, dije, y seguimos. Nunca más lo mencionamos, jamás lo reportamos. No queríamos meternos en líos, pero el remordimiento, eso nunca se va. Esa noche, sin saberlo, dejamos a una niña muerta en el pavimento. Una niña que nadie reclamó. Una que se convirtió en parte del asfalto, de las leyendas que los traileros contamos entre risas nerviosas. «Tú no paraste, tú no ayudaste», dijo la voz. Me arrastré de vuelta a la cabina, cerré la puerta con fuerza, encendí el motor como pude y me largué de ahí, con las manos temblorosas, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Pero no sirvió. A los pocos minutos sentí el golpe. Su cuerpo, otra vez, sobre el cofre. Volteé, y allí estaba, con los ojos negros y esa sonrisa macabra. Sonrisa que no era humana. Aceleré como loco, pasé las curvas sin frenar, rezando, llorando. La niña se mantuvo ahí, como pegada con clavos invisibles, hasta que de repente ya no estaba. Llegué a Mazatlán al amanecer, con las uñas enterradas en el volante, con la garganta seca y el alma rota. Entregué la carga sin decir una palabra y me encerré en un hotel barato por 3 días. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, esa boca que no era de este mundo. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a manejar. Pero algo cambió. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, el radio se apaga solo, el motor falla un instante y el espejo derecho se empaña. Siempre. Y aunque trato de ignorarlo, siempre miro por el retrovisor, por si acaso. Hay cosas que no puedes deshacer.
Errores que se quedan pegados al pavimento como manchas que ni la lluvia más intensa puede borrar. Y si un día, manejando por la madrugada, ves una silueta en el cofre de tu tráiler, no te detengas, no hables, no la mires a los ojos. Ya está muerta, pero todavía te está buscando. Mi nombre es Benjamín Rosas, soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido las carreteras de México de norte a sur y de costa a costa, desde los desiertos calcinantes de Sonora hasta las selvas pegajosas de Chiapas. No hay muchas cosas que me asusten después de tantos años al volante, ni el sueño, ni los asaltantes, ni siquiera los tramos de niebla espesa donde uno no ve ni su propio cofre. Pero hay algo que me persigue desde hace casi una década, algo que empezó en una desviación polvosa del sur de Veracruz, cerca del entronque con la carretera vieja hacia Acayucán. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, él me habla, desde la radio. Todo empezó una madrugada húmeda de septiembre. Me acuerdo bien porque acababa de terminar la temporada fuerte de caña y llevaba un remolque cargado de maquinaria agrícola desde Córdoba hasta Villahermosa. El clima estaba pegajoso, como si el aire no supiera si quería ser agua o calor, y la carretera estaba sola, apenas unos cuantos faros lejanos cada tanto. Iba escuchando una estación de esas donde solo ponen música grupera viejita, con el volumen bajito para no dormirme. Fue justo después del kilómetro 48, donde hay una desviación angosta que se interna entre el monte, marcada con un letrero oxidado que dice El Sacrificio, zona de penitencia. Siempre me ha parecido curioso ese nombre, pero nunca le di mucha importancia. Muchos ranchos por acá tienen nombres raros, a veces medio bíblicos, otras veces relacionados con cosas que ya nadie recuerda. Esa noche, en cuanto pasé esa desviación, la radio empezó a fallar. Primero pensé que era interferencia, pero lo que salió por los altavoces no fue estática, ni siquiera música. Era una voz, grave, cansada, con un tono como si estuviera murmurando desde el fondo de una caverna. Y no era español. Me estremecí. Bajé el volumen instintivamente, pero seguía escuchándose. Estaba rezando. Lo reconocí por el ritmo de las palabras. Era un Padre Nuestro, pero al revés. Lo supe porque alguna vez un amigo me había contado que los brujos de Catemaco hacen eso en sus rituales más oscuros. Rezan al revés, para invocar cosas que no deberían estar en este mundo. Pensé que me estaba volviendo loco por el sueño, así que me detuve en una gasolinera a unos 20 minutos más adelante. Apagué la radio, me lavé la cara, tomé un café. Pero al volver a arrancar, la voz seguía ahí. Ya no era solo el rezo, ahora decía nombres que no entendía. Algunos sonaban en náhuatl, otros en latín o algo parecido. Esa fue la primera vez. Después de eso, cada vez que tomaba esa ruta y cruzaba la desviación del sacrificio, la voz volvía. Siempre el mismo rezo al revés, siempre en la misma frecuencia, sin importar qué estación tuviera sintonizada. Lo peor era que si intentaba apagar la radio, no servía de nada. La voz seguía saliendo, como si estuviera metida dentro del tablero, como si el camión entero se convirtiera en su boca. La tercera vez, cuando ya sabía que venía la parte fea del trayecto, decidí grabar el audio con mi celular, para demostrarle a mis compas que no estaba loco. Pero al revisar la grabación después, solo se oía un zumbido bajo, como si hubiera metido el micrófono en un panal de avispas. Un día, harto, decidí preguntar en una fonda que está a unos kilómetros del entronque, donde siempre paro a desayunar. Se llama Los Olivos, y la señora que atiende, doña Meche, tiene más de 60 años de ver pasar camiones. Cuando le conté lo que me pasaba, su expresión cambió por completo. Me dijo que no era el primero que hablaba de la voz del padre Ábalos. Ese padrecito se murió hace más de 40 años, me dijo, mientras me servía café. Era de un pueblito que ya ni existe, se llamaba San Jerónimo del Sacrificio, justo allá donde está la desviación. Dicen que se quemó la capilla con todos adentro. Nunca se supo por qué.
Lo que sí se sabe es que el padre tenía una obsesión rara con los rezos y con el castigo, que era muy duro con sus feligreses. Algunos dicen que no era ni padre de verdad, sino brujo disfrazado, que hacía penitencias extrañas, que usaba a los niños para sus cosas. Se me revolvió el estómago. Esa misma noche decidí que no volvería a pasar por ahí, pero el destino tiene forma de broma pesada. Una semana después se descompuso la carretera principal por deslaves y la única vía disponible para llegar a Coatzacoalcos era por el sacrificio. Me preparé, compré veladoras, agua bendita en una tiendita esotérica de San Andrés Tuxtla y un escapulario que me regaló una señora que decía haber sido curandera. Entré al tramo ya mentalizado, apagué la radio antes de tiempo, cerré las ventanas. Me puse el escapulario al cuello, pero nada de eso sirvió. La voz volvió, esta vez más clara que nunca. Ya no era solo un murmullo de fondo, era como si estuviera sentado a mi lado. Su aliento frío recorría el habitáculo, la radio prendida sin que la tocara. Las luces interiores parpadeaban, y esta vez, al decir los nombres, uno de ellos fue el mío. Benjamín Rosas, penitente, pecador. Sentí un ardor en el pecho. El escapulario estaba caliente, casi quemando. Vi por el retrovisor y juro que había alguien sentado en el asiento del copiloto. Una figura negra, con el rostro cubierto por una sotana sucia y con las manos apoyadas sobre sus rodillas, rezando al revés sin mover los labios. Frené de golpe y salí del tráiler. Me quedé en medio del camino, temblando, mientras la figura desaparecía dentro del vehículo como si fuera humo. Desde afuera, la radio seguía encendida, vomitando rezos que hacían que los perros de los alrededores aullaran. Después de eso, no volví a manejar por esa ruta. Pero la maldición no se quedó allá. Desde hace algunos años, la voz aparece cada tanto, sin importar en qué parte del país esté. Basta con que cruce una desviación solitaria, basta con que esté solo de madrugada, y ahí está de nuevo, el padre Ábalos, murmurando mi nombre, añadiéndolo a su letanía maldita. A veces despierto en los estacionamientos de las centrales de carga con el rezo metido en la cabeza, como si lo hubiera estado escuchando toda la noche. Mis compañeros me han dicho que luzco distinto, más pálido, más callado. Uno, que es de Oaxaca, me miró una vez de reojo y me soltó. Ese rezo ya te marcó, Benja. Tú ya eres parte de la penitencia. No sé qué quiso decir exactamente, pero he empezado a notar cosas, sombras que me siguen, voces que repiten lo que digo, el reflejo en los espejos que no siempre se mueve como yo. Y lo más horrible de todo, la radio ahora me habla incluso cuando el camión está apagado, en la cochera, en mi casa, por las noches. Anoche, por primera vez, la voz no rezó, soltó una carcajada y me dijo: ya casi llegas a tu última desviación, Benjamín. A veces pienso en chocar a propósito, pero no lo hago, porque tengo miedo de que, al morir, no me reciba el descanso. Tengo miedo de terminar en ese tramo maldito, repitiendo rezos al revés desde alguna vieja radio, esperando que otro trailero cruce la desviación. Quizás esa es la penitencia, quizás ese fue siempre el castigo del padre Ábalos, y ahora es mío también. A veces uno cree que ya lo ha visto todo en la carretera, que después de tantas madrugadas solitarias, de tantos amaneceres sangrientos sobre el asfalto caliente, uno ya se vuelve parte del camino. Pero hay rutas que te devuelven la mirada, y otras que simplemente no te dejan salir. Mi nombre es Raúl Medina. Tengo 48 años, soy originario de Irapuato y llevo más de media vida tras el volante de un tráiler. Desde los 23 ando de un lado a otro cargando mercancía, desde papayas de Chiapas hasta televisores de Tijuana. Siempre me ha gustado esta vida. La música norteña reventando en el estéreo, el café hirviendo en un vaso de unicel y las luces de los pueblos que aparecen como luciérnagas entre los cerros. Pero también sé que la carretera tiene sus propias reglas, y si uno no las respeta, se lo traga.
La historia que te voy a contar ocurrió hace 3 años. Todavía me cuesta trabajo hablar de ella. De hecho, apenas hace poco volví a manejar de noche, y eso porque la necesidad aprieta. Pero lo que viví en esa ruta me marcó. No es algo que puedas olvidar, ni aunque quieras. Todo empezó con un viaje normal. Tenía que llevar un cargamento de electrónicos desde Guadalajara hasta un centro de distribución en Hermosillo. Casi 1500 kilómetros de ruta. Una chinga, sí, pero bien pagada. Era un lunes por la noche, cerca de las 10, cuando salí de la zona industrial de El Salto. Ya había revisado los frenos, las llantas, la carga, todo en orden. Llené el tanque, me compré unas Sabritas y 2 litros de agua en el Oxxo y me encomendé a San Cristóbal, como siempre. El primer tramo fue tranquilo. Pasé Tepic cerca de la 1 de la mañana, el aire estaba fresco y no había casi tráfico. Me gustaba esa parte del trayecto porque las montañas se dibujaban como sombras gigantes en la oscuridad y a veces se veían luciérnagas entre los árboles. Pero fue después de Mazatlán, ya casi al amanecer, que algo empezó a sentirse raro. Iba manejando por la Libre, una carretera que ya conocía de memoria. Rectas largas, curvas suaves, casi sin señal de celular. Pero algo me llamó la atención. A lo lejos vi un señalamiento viejo, oxidado, que decía: desvío, Puerto del Silencio, 50 kilómetros. Jamás lo había visto, ni en mapas, ni en viajes anteriores. Y mira que conozco esa ruta como la palma de mi mano. Pensé que era un pueblo fantasma, de esos que fueron abandonados cuando las minas se secaron o cuando los narcos hicieron suyo el terreno. No le di importancia, seguí derecho. Pero a los pocos minutos empecé a notar algo desconcertante. Pasaban los kilómetros, pero el paisaje no cambiaba. A ambos lados del camino había las mismas hileras de árboles secos, igual de retorcidos, como si hubieran muerto todos al mismo tiempo. El mismo cielo plomizo, sin estrellas. Ni un animal, ni una gasolinera, ni siquiera un puto letrero. Solo el zumbido del motor y el rumor constante de las llantas sobre el asfalto. Encendí la radio. Solo estática. Me empecé a poner nervioso cuando noté que había pasado más de 1 hora y no había llegado a ningún cruce conocido. El GPS no funcionaba. Intenté usar el teléfono, pero no había señal. Me detuve a un lado de la carretera, bajé y encendí un cigarro. El aire olía raro, como a tierra quemada y carne vieja. No había grillos, ni viento, ni luces lejanas. Solo un silencio tan denso que me hizo tragar saliva. Me subí otra vez, arranqué, y entonces lo vi. Un tráiler igualito al mío, estacionado al borde del camino unos 200 metros más adelante. Mismo modelo, misma caja, hasta el mismo rayón en la puerta del copiloto. Reduje la velocidad. Me acerqué lentamente, los faros iluminando la cabina. No había nadie. El motor estaba apagado, pero la puerta del conductor estaba abierta. Me bajé, con cautela. Revisé alrededor. El aire estaba helado, pese a que era ya mediodía según el reloj del tablero. Me subí a esa cabina. Había una taza de café aún tibia en el portavasos, una mochila idéntica a la mía en el asiento del copiloto, la misma chamarra colgada en el respaldo, y sobre el tablero, una fotografía. Yo, con mi esposa y mi hija, la misma foto que llevaba en mi tráiler. Me mareé. Me bajé de un salto, me metí a mi unidad, encendí el motor como si eso pudiera protegerme. Aceleré sin mirar atrás, pero algo en mi cabeza empezaba a quebrarse. Algo no estaba bien. Las horas pasaron. El cielo no cambió. El sol no se movía. El marcador del kilometraje seguía aumentando, pero los árboles seguían iguales, el mismo camino recto, sin entradas, sin salidas, sin señales. Como si estuviera atrapado en un loop eterno. Empecé a ver cosas por el retrovisor, sombras largas corriendo detrás del tráiler, voces susurrando desde los compartimentos, risas, de niño, una risa chillona, burlona, que venía de atrás. Una noche me detuve otra vez, ya había perdido la noción del tiempo, me temblaban las manos, bajé para mear, pero cuando volteé, el tráiler estaba abierto, no había nadie.
Subí como loco y arranqué, pero mientras avanzaba vi por el espejo que alguien me observaba desde la caja. Una figura alta, delgada, de piel grisácea y ojos completamente negros. No se movía, solo me miraba. Después vinieron los sueños, o pesadillas, no lo sé. Soñé que despertaba dentro del tráiler y que afuera no había carretera, solo tierra agrietada y árboles muertos. Soñé con hombres sin rostro, todos vestidos como traileros, que me hablaban con mi voz. Uno me dijo: ya eres parte del camino, no hay vuelta atrás. Al despertar, siempre era el mismo paisaje, el mismo cielo gris, el mismo tramo infinito. Pensé en abandonarlo todo, bajarme y caminar, pero algo me decía que eso sería peor, que ahí afuera, más allá del asfalto, había algo que esperaba, algo que se alimentaba del que se rendía. No sé cuánto tiempo estuve ahí, días, semanas, a veces pensaba que llevaba meses. Me aferré a la rutina, conducir, comer lo poco que quedaba, intentar dormir, conducir otra vez. No había señales, no había estaciones, no había vida, solo un tramo eterno, como si Dios hubiera olvidado borrar ese pedazo del mapa. Hasta que un día, algo cambió. A lo lejos, vi una luz parpadeante, como las de un retén. Me acerqué lentamente. Era una patrulla federal. 2 agentes, con sus chalecos reflejantes, me hicieron la señal de detenerme. Bajé la ventana. Me temblaba la voz cuando les pregunté dónde estaba. «Usted viene por la 150, ¿no?», me dijo uno, con cara de extrañado. «Esta zona está cerrada desde hace años. Un derrumbe la dejó intransitable». «¿Años?», pregunté. «Pero si acabo de pasar Mazatlán». «Imposible. Aquí no ha pasado nadie en más de 6 años». Me bajé. Me miraron como si estuviera loco. Me ofrecieron agua. Uno revisó mi tráiler. Estaba casi vacío, como si la carga se hubiera evaporado. Pero ahí estaba la foto en el tablero, mi foto, y la libreta de notas, con las fechas, todas repetidas. El mismo día, escrito una y otra vez, como si solo hubiera existido ese momento. Me llevaron a una estación, me interrogaron, me hicieron estudios. Dijeron que quizás sufrí un episodio psicótico, que había entrado por error en una zona cerrada, que todo era producto del cansancio y el aislamiento. Pero yo sé lo que viví. Todavía, a veces, cuando manejo de noche por rutas solitarias, el cielo se pone gris como aquel día, y escucho risas de niño en el retrovisor. Desde entonces, ya no uso GPS. Solo sigo las señales que conozco y nunca, jamás me desvío. Porque hay caminos que no son para nosotros, y hay lugares que, una vez que entras, ya no te dejan salir. Nunca me había dado miedo manejar de noche. Era parte del oficio. Quien no aguanta la carretera oscura y solitaria no sirve para ser trailero. Yo llevaba más de 15 años en esto, recorriendo las mismas rutas de siempre, desde Veracruz hasta Tijuana, a veces bajando a Michoacán, otras cruzando por Zacatecas, y cuando se podía, hacía escala en mi rancho allá por San Juan del Río. Esa noche, sin embargo, algo no estaba bien. Salí de la central de carga en Tepotzotlán con dirección a Ciudad Juárez, con el remolque lleno de papel reciclado. Nada valioso, pero el deber era el mismo: manejar sin detenerme más que lo necesario. Tenía pensado dormir unas horas en Durango, en una pensión que conocía de toda la vida, la de Don Filemón, donde siempre había café hirviendo y un burrito de machaca para los que llegábamos de madrugada. El tramo de Zacatecas era el más tranquilo, pero también el más solitario. Ya eran cerca de las 2 de la mañana, lo supe porque me empezaba a pesar la vista. El motor del tráiler rugía parejo, las luces cortaban la oscuridad como cuchillos y yo tenía puesto mi playlist de Pedro Infante y Lucha Villa, lo de siempre para no dormirme. Fue ahí, entre Ojo Caliente y un tramo recto rumbo a Río Grande, donde me pasó lo primero raro. Vi por el retrovisor una luz mortecina, tenue, como la de una moto vieja, de esas que apenas alumbran. Me extrañó porque a esa hora no hay casi nadie, y menos motos.
Lo dejé pasar. Pensé que era algún loco de rancho que venía borracho. Pero la luz se fue acercando, lentamente, como si la moto no tuviera fuerza, y aún así no se quedaba atrás. Me inquietó que no me rebasara, que no perdiera distancia. Era como si se mantuviera justo detrás, acechando. Le metí velocidad. No mucho, solo para ver si se alejaba. Pero no, ahí seguía, con ese faro amarillento y débil que apenas alumbraba la carretera. Me dio mala espina. Pensé en detenerme un poco más adelante, en una gasolinera cerrada donde a veces se paran los traileros a mear o estirar las piernas. No tenía miedo, pero sí una sensación que no me gustaba nada, como si alguien me estuviera mirando desde adentro del camión. Llegué al punto donde tenía pensado parar. Frené, bajé y me estiré los brazos. Sentí el frío seco del desierto. El silencio era total, salvo por el tic-tac caliente del motor enfriándose. Entonces escuché el ruido, un zumbido raro, como si algo metálico estuviera vibrando. Miré hacia la carretera y lo vi. La moto venía acercándose despacio, como a medio kilómetro. No traía ni faros buenos, ni placa, ni casco el conductor. El hombre iba encorvado, como si la moto le pesara, o como si él mismo no quisiera llegar a donde estaba yo. Pero venía, y venía directo. Subí al tráiler sin pensarlo. Cerré la puerta, metí la llave y arranqué. El motor rugió fuerte. Agradecí que no me fallara. Sin mirar atrás, me metí de nuevo a la carretera. Pasaron tal vez 20 minutos en los que no vi nada. Ni un alma, ni un coche. Solo la línea blanca pasando bajo mis ruedas, el motor constante y el cielo cubierto, sin estrellas. Pensé que ya estaba todo bien, hasta que volvió. Por el retrovisor lo vi, como antes. La misma luz amarilla, la misma distancia. Solo que esta vez, al voltear rápido para verla bien, noté algo que me heló la sangre. El conductor ya no iba encorvado. Ahora iba derecho, erguido, con la cabeza girada hacia mí, como si me estuviera mirando. No podía verle la cara, pero había algo en su forma, algo que no estaba bien. La manera en que se sostenía, como si no tuviera peso, como si no necesitara moverse para avanzar. Y entonces lo escuché. Una voz, bajita, como un susurro, pero que sonó justo al lado mío, como si estuviera dentro de la cabina. Ya no traes alma, compa. Pisé el acelerador con fuerza, queriendo dejar atrás esa maldita cosa. Pero el tráiler empezó a fallar. La velocidad bajó, las luces parpadearon, el volante se puso duro. Todo al mismo tiempo. No podía controlar el camión. Y en el parabrisas, como si alguien lo hubiera escrito con dedos sucios y aceitosos, apareció la misma frase. Ya no traes alma, compa. Grité. No sé qué grité, pero lo hice con fuerza. Golpeé el volante, intenté frenar, pero los frenos no respondían. La moto se puso a la par mía, y lo vi. Era un hombre seco, huesudo, con el rostro completamente quemado. No por fuego, sino como si se estuviera pudriendo. Llevaba la piel colgando, seca, como costra vieja. Sus ojos eran pozos negros, y al mirarme, sonrió. No tenía lengua, solo una hendidura que se abría y cerraba, como si hablara sin emitir sonido. Pero yo lo escuché. Otra vez. Ya no traes alma, compa. Y entonces desapareció. No se alejó, no se desvaneció en la carretera. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El tráiler volvió a responder. El volante aflojó, los frenos funcionaron, las luces se estabilizaron. Me orillé de inmediato, salí temblando, con el sudor frío empapándome la espalda. Saqué mi rosario del tablero, el que me dio mi madre cuando empecé a manejar a los 19 años, y recé como no lo había hecho desde que murió. Me quedé ahí, con el motor apagado, hasta que amaneció. Pensé que ya estaba a salvo, pero no. Eso solo fue el principio. Desde esa noche, empecé a cambiar. Algo dentro de mí se fue apagando. Dejé de tener sueños. No podía recordar a mi familia. No sentía hambre, ni frío, ni alegría. Solo una especie de vacío constante, como si algo se hubiera ido de mí.
como si lo que dijo ese ente fuera cierto. Me dijeron que estaba deprimido. Fui con psicólogos, con curanderos, hasta con una señora en Irapuato que limpia con huevo y pirul. Nada funcionó. Empecé a ver cosas, sombras en los espejos, figuras que cruzaban el camino cuando manejaba. Escuchaba la voz en los radios apagados, en las vibraciones del motor, en los sueños que ya no eran míos. Ya no traes alma, compa. Una vez soñé que me encontraba con otro trailero en una gasolinera, viejo, ojeroso, con los ojos rojos de no dormir. Me miró con miedo y me preguntó, con voz temblorosa, ¿también tú lo viste? Solo le asentí, y él bajó la cabeza. Somos varios ya. Nos está casando, dijo. No supe qué responderle, pero desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, me fijo en los retrovisores, esperando esa maldita luz amarilla. Ya no tengo vida. Sigo manejando porque es lo único que sé hacer, pero sé que algo de mí ya no está. No sé si fue un demonio, un nahual, una maldición antigua de los caminos. Solo sé que existe, que anda en una moto vieja, oxidada, con un faro muerto y una sonrisa podrida, que aparece en la madrugada, en los tramos más oscuros, buscando a los que están solos, los que ya no tienen a nadie esperándolos en casa. Y si un día vas por ahí, manejando solo entre Zacatecas y Durango, y escuchas una moto detrás de ti que no se acerca ni se aleja, no dejes que te alcance, porque si lo hace y te susurra al oído que ya no traes alma, créeme, te lo va a quitar. No sé cuántas veces he recorrido la carretera que conecta Ciudad Obregón con Hermosillo. Me la sé de memoria. Los baches, las curvas cerradas, las gasolineras chuecas donde los baños huelen a azufre y cigarro, y hasta las piedras más grandes que adornan la orilla del camino como si fueran mojones del diablo. Siempre pensé que lo peor que me podía pasar ahí era una ponchadura o un pinche asalto. Pero esa noche entendí que hay cosas peores que los vivos. Cosas que se arrastran por el polvo cuando nadie mira. Era una madrugada calurosa, de esas donde el aire se siente pesado aunque bajes los vidrios. Venía de cargar tomate en Los Mochis y la empresa me pidió que llegara directo a Hermosillo. La paga era buena si entregaba antes de las 7 de la mañana. Así que manejé sin parar desde las 3 de la tarde anterior. Al pasar por el entronque de Bicam, el cansancio ya me estaba ganando. Las luces de la cabina parecían más amarillas de lo normal y sentía como si el volante se me hiciera más pesado. Fue entonces cuando decidí parar un rato en una vieja estación abandonada, de esas que usaban en los 80s cuando el país todavía confiaba en su red carretera. La conocía bien. A veces la usábamos los traileros como punto de descanso, aunque estaba sola, sin vigilancia y con los surtidores oxidados. Lo único que quedaba útil era un techo de lámina con una banca de cemento. La ventaja es que nadie te molestaba ahí. Eran casi las 2 de la mañana cuando estacioné el tráiler. Apagué el motor, bajé la cabeza sobre el volante y cerré los ojos solo por unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Fue un golpecito suave, apenas un toque sobre la puerta del copiloto. Me enderecé de golpe, el corazón latiéndome fuerte. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que había sido un sueño. Me recargué de nuevo, pero entonces escuché otro sonido. No era un golpe. Era como si alguien caminara despacio alrededor del tráiler, pasos arrastrados sobre el polvo seco. Encendí la lámpara de mano y bajé, molesto. Pensé que era algún morrito vago tratando de robar diésel o alguna pieza, pero el aire estaba raro. No corría ni una brisa, ni el canto de los grillos se oía. El polvo que rodeaba el tráiler era tan fino que cada paso dejaba huella clara. Y ahí fue cuando lo vi. Cientos de huellitas pequeñas, rodeando todo el tráiler, como si un grupo de niños hubiera estado caminando en círculos, descalzos, en plena madrugada. Me agaché. Las huellas no eran recientes, algunas parecían marcadas por la humedad, otras más secas. Y lo más extraño, no eran huellas normales, eran pies pequeños, sí, pero alargados, con dedos muy delgados y separados,
casi como si fueran garritas. Me regresé a la cabina, encendí el motor y me quedé ahí, con las luces altas encendidas. Me negaba a creer lo que había visto, tratando de convencerme de que eran rastros viejos. Pero esa estación estaba en medio de la nada. El terreno era puro polvo seco, sin caminos cercanos, sin casas en varios kilómetros a la redonda. Y entonces, toc, toc, toc. Esta vez el sonido vino directo del techo de la cabina, como si alguien caminara arriba. Saqué mi navaja, una que cargo por si acaso. Apagué las luces del tráiler para tratar de ver mejor por los espejos laterales, pero no había nada. Me armé de valor y abrí la puerta. Bajé otra vez, iluminando hacia el techo. Vacío. Pero cuando apunté la lámpara hacia el camino, vi algo que me heló el alma. Una figura pequeña, como de un niño de unos 4 años, parado justo donde se cortaban las luces delanteras del tráiler. No tenía ropa. Su piel era grisácea, como ceniza. Y lo más escalofriante, no tenía rostro. Solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca. Me paralicé. La figura no se movía, solo estaba ahí. Y detrás de él, otras más comenzaron a aparecer, saliendo de la nada, como si brotaran del polvo. Todas igualitas, pequeñas, delgadas, sin cara. 1, 2, 5, 10. Perdí la cuenta. Me subí de un salto, cerré la puerta con seguro y arranqué sin mirar atrás. El tráiler chirrió por la velocidad con la que metí la reversa, luego la primera, y me largué de ahí. Manejé con el corazón reventándome el pecho, sin atreverme a mirar por los retrovisores. Pensé que lo había dejado atrás, pero al llegar al retén de la Guardia Nacional, unos 40 kilómetros más adelante, un oficial me detuvo. Se acercó con su linterna y me saludó. «Buenas noches, jefe. ¿Todo bien?» No sé cuántas veces he recorrido la carretera que conecta Ciudad Obregón con Hermosillo. Me la sé de memoria. Los baches, las curvas cerradas, las gasolineras chuecas donde los baños huelen a azufre y cigarro, y hasta las piedras más grandes que adornan la orilla del camino como si fueran mojones del diablo. Siempre pensé que lo peor que me podía pasar ahí era una ponchadura o un pinche asalto. Pero esa noche entendí que hay cosas peores que los vivos. Cosas que se arrastran por el polvo cuando nadie mira. Era una madrugada calurosa, de esas donde el aire se siente pesado, aunque bajes los vidrios. Venía de Asentí, aunque la voz apenas me salía. Él revisó la parte de atrás del tráiler y se me quedó viendo raro. Luego apuntó su linterna al costado de la cabina. ¿Y esas huellitas? Me bajé. En el costado del tráiler, entre el polvo pegado por el viaje, se marcaban claramente las huellas de los pies pequeños, como si hubieran ido colgados del tráiler durante todo el trayecto. Tuve que seguir. Entregué la carga en Hermosillo como si nada. No hablé con nadie, no comí, no dormí. Solo entregué y me largué. Me tomé una semana de descanso, pero no pude sacarme la imagen de la cabeza. Así que hablé con un viejo trailero, don Tomás, de esos que tienen historias para todo. Cuando le conté lo que vi, se quedó callado. «Eso que viste», me dijo, mirando al piso, «son los hijos del polvo. No son niños, no tienen edad. Cuentan que donde antes hubo muertos sin nombre, sin sepultura, lo único que queda es el polvo. Y a veces ese polvo toma forma. Desde entonces ya no me detengo en esa estación. Es más, cada vez que cruzo Sonora, pongo música fuerte, rezo sin saber bien a quién y tiro sal por la ventana. Me dijeron que eso los mantiene alejados, y por más que barro el tráiler antes de salir, siempre que me detengo, encuentro las huellitas otra vez. Ya no intento entenderlo, solo manejo. Pero si alguna vez vas por esa carretera y ves una estación vieja, sola, con el letrero oxidado que apenas dice «Servicio Las Palmas», sigue de frente. No importa si estás cansado, no importa si te mueres de sueño, porque en ese lugar el polvo recuerda y el polvo camina. Nunca me gustó manejar de noche, pero hay rutas en las que no hay de otra. Entre Torreón y Saltillo, en plena planicie, los vientos no tienen dueño.
Corren como si trajeran prisa, silbando entre los matorrales secos, levantando polvo que arde en los ojos. Esa noche llevaba una carga ligera, unos contenedores de refacciones que no pesaban nada, pero el camión se sentía raro, como si arrastrara algo más pesado que el puro fierro. Me llamo Tomás, tengo 46 años y llevo más de 20 manejando tráiler. He recorrido México de punta a punta. He visto cosas en la carretera que mejor no contar, porque luego uno termina de loco. Pero esto fue diferente. Esto fue real y todavía me persigue en los sueños. Había salido de Torreón como a las 6 de la tarde. Quería avanzar lo más posible antes de que cayera la noche, pero el tráfico en las afueras me retrasó. Cuando por fin salí al tramo solitario, ese que atraviesa los llanos secos rumbo a la sierra, ya eran más de las 9. El cielo se había teñido de un azul oscuro, casi morado, y el viento empezó a soplar con fuerza. No era cualquier viento. Era de esos que empujan el tráiler hacia los lados, que aúllan por los espejos y que traen polvo que no te deja ver bien ni las luces delanteras. Puse música norteña para no sentirme tan solo, pero el aire se metía por las rendijas de la cabina y me hacía temblar. Y no de frío, era algo más. Un presentimiento, una incomodidad que me nació en el estómago y fue subiendo al pecho. Apagué la música. Sentí que necesitaba silencio. Fue entonces que escuché las voces por primera vez. Al principio pensé que era el viento o que venía soñando despierto, pero no, eran voces, muchas, murmurando entre sí, pero con una frase que se repetía una y otra vez. Déjanos pasar. Me quedé quieto, las manos firmes en el volante. El camión seguía su camino, pero yo ya no estaba seguro de a dónde iba. Bajé el volumen del radio a 0. Apagué el aire acondicionado. Solo el motor, el golpeteo de los neumáticos y esas voces. Déjanos pasar, déjanos pasar. No era un ruego, ni una súplica. Sonaba más como una advertencia, como si lo que venía con el viento tuviera prisa por seguir su camino y yo fuera un obstáculo. Pero, ¿obstáculo de qué? Encendí un cigarro para calmarme. Hacía más de un mes que no fumaba, pero lo necesitaba. Saqué la cabeza por la ventana para ver si algo venía junto al tráiler, pero no vi nada. Solo el monte seco, los mezquites encorvados por el viento y el cielo sin luna. A eso de las 10:30 vi un bulto en medio de la carretera. Frené de golpe y el camión chirrió como si le doliera. Era una silueta parada justo en la línea divisoria del pavimento. Bajé las luces altas y la vi mejor. Era una mujer, vestida con un rebozo negro, parada con los brazos colgando, viéndome de frente. Bajé la ventanilla y grité: «Señora, quítese, la puedo atropellar». Pero no se movió, ni siquiera parpadeaba. Tenía la mirada fija en mí, o quizá en algo más atrás del tráiler. Me bajé, dudando de mi cordura. Caminé unos pasos hacia ella, con la lámpara en mano, pero cuando estuve cerca, se desvaneció. No desapareció como en las películas, no. Se fue deshaciendo en el viento, como si fuera polvo o humo. Volví a la cabina sin decir nada. Ni siquiera recé. Sentí que si decía algo, lo que fuera que estaba allá afuera me iba a escuchar. No pasaron ni 20 minutos cuando las voces regresaron, más fuertes. Ahora no eran murmullos, eran gritos. «Déjanos pasar, déjanos pasar». Y no venían de afuera. Venían desde atrás, desde la caja del tráiler. Detuve el camión en seco, en medio de la nada. No podía creer lo que estaba escuchando. Bajé con la lámpara encendida, rodeé la cabina y llegué hasta la caja. El viento me empujaba, furioso, como si no quisiera que me acercara. Pegué la oreja a la puerta de acero. Golpes, golpes secos, como si algo o alguien estuviera encerrado dentro. Nunca me gustó manejar de noche, pero hay rutas en las que no hay de otra. Entre Torreón y Saltillo, en plena planicie, los vientos no tienen dueño. Corren como si trajeran prisa, silbando entre los matorrales secos, levantando polvo que arde en los ojos. Esa noche llevaba una carga ligera, unos contenedores de refacciones que no pesaban nada, pero el camión se sentía raro, como si arrastrara algo más pesado que él. «¿Quién está ahí?»,
grité, con la garganta hecha nudo. Solo contestó el viento. Abrí la compuerta con cuidado. La luz de la lámpara entró y mostró las tarimas con las refacciones, todas en su lugar. Pero el aire dentro estaba helado y olía a tierra mojada, a flores marchitas y a algo más, algo rancio, a muerte. Vi marcas en el suelo de la caja, como si muchas manos hubieran pasado por ahí, arrastrándose. No eran huellas de zapatos ni de animales, eran dedos. Decenas de marcas de dedos sobre el polvo. Cerré la caja de golpe y regresé a la cabina. Encendí el motor y aceleré. No me importó nada, ni los topes, ni las curvas, ni las piedras. Quería salir de ese tramo maldito. Las voces no se fueron. Me acompañaron por kilómetros, corriendo junto al tráiler, como si vinieran colgadas de los espejos, pegadas a los ejes. Y en un momento, lo juro por mi madre, las vi. Corriendo junto al camión, decenas de figuras, mujeres, hombres, niños, todos descalzos, con la piel gris, los ojos hundidos y la boca abierta, repitiendo, «Déjanos pasar». No me atreví a mirar más, solo conduje. Las lágrimas me caían sin darme cuenta. Algo me decía que no debía detenerme, que si lo hacía, ellos se subirían, que si los dejaba pasar, no habría vuelta atrás. A eso de las 12, vi luces a lo lejos. Era una gasolinera pequeña, de esas solitarias, con un solo despachador y un Oxxo medio apagado. Me metí de golpe y apagué el motor. Las voces se detuvieron. Solo se escuchaba el zumbido de los focos. Me bajé y vomité junto al tanque de diésel. Las piernas no me respondían bien. El despachador me vio y se acercó. ¿Todo bien, compa? No lo sé, dije, con la voz temblorosa. Algo viene conmigo. El señor me miró raro, pero luego su expresión cambió, como si supiera de qué hablaba. Señaló hacia el tráiler y dijo, «Esta planicie no está sola. Aquí han muerto muchos. Gente que cruzaba a pie en los años difíciles. Los que no llegaban se quedaban vagando con el viento. Hay noches en que piden que los dejes pasar, pero no hay que hacerlo. Nunca hay que dejar que suban». No dormí, ni siquiera intenté. Me quedé en la gasolinera hasta que salió el sol. Cuando volví al tráiler, noté que la caja tenía algo escrito con dedos polvosos sobre la lámina trasera. «Gracias por no abrirnos». Terminé la entrega en Saltillo sin hablar con nadie. Me tomé 2 semanas sin manejar. Pensé en renunciar, pero uno siempre regresa al camino. Es lo que somos. Solo evito esa ruta de noche. Y si tengo que pasar por ahí, llevo la radio encendida, la música fuerte y un frasco de agua bendita que me dio una viejita en San Juan de los Lagos. Porque una vez que escuchas esas voces en el viento, ya no se van. Solo esperan a que alguien más abra la puerta. Y yo no fui ese alguien. Yo nunca he sido de los que le sacan la vuelta a una buena ruta, aunque sea pesada o de noche. Me llamo Isaías, soy trailero desde hace más de 20 años y me sé de memoria las curvas de casi todo el país. Pero hay una zona, allá por la Sierra de Álvarez, en San Luis Potosí, que nunca se me va a olvidar. No por lo peligrosa que es, sino por lo que me pasó una noche que jamás podré borrar de mi cabeza. Aquella madrugada me tocaba bajar una carga de material eléctrico desde Monterrey hasta la capital. Ya conocía bien el camino y para ahorrar tiempo decidí tomar la carretera vieja que cruza por la sierra. Es una ruta angosta, llena de curvas cerradas y sin mucha iluminación, pero si la conoces te puede ahorrar hasta 2 horas. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando entré al tramo boscoso. Llevaba el café bien cargado en un termo, la radio sonando bajito con música norteña y la cabina caliente. El aire allá afuera era tan frío que se colaba por las rendijas, aunque llevaras todo cerrado. Ni un carro se cruzaba, y eso no es raro por esos rumbos a esas horas. Los árboles, esos pinos enormes que bordean toda la sierra, siempre me parecieron tranquilos, silenciosos. Pero esa noche algo era distinto. Lo noté al pasar por un tramo donde la niebla bajó de golpe, espesa como leche podrida.
La luz de los faros apenas alcanzaba a rebotar en la bruma, y el camino empezó a sentirse más cerrado, como si el bosque se me viniera encima poco a poco. No me quise sugestionar. Le subí al volumen al radio, pero de pronto la música se apagó. Ni estática, ni interferencia, puro silencio. Le di unos golpecitos al tablero, pero nada. Pensé que a lo mejor se había fundido un fusible, pero no me detuve. No iba a bajarme a revisar nada en medio de esa oscuridad. Fue entonces cuando noté que algo estaba mal con los árboles. Lo primero fue esa sensación como si se movieran, pero no con el viento, sino por su cuenta, como si se inclinaran hacia el camino, observando. Paré el tráiler en un acotamiento improvisado para limpiarme los ojos, pensando que el cansancio ya me estaba jugando chueco. Pero no. Al mirar por el parabrisas, vi claramente cómo los troncos se curvaban, alargando sus ramas como brazos huesudos, y en la bruma, entre las sombras, algunas de esas ramas parecían tener manos. Me bajé solo unos segundos, con la linterna en mano. El silencio era tan profundo que lo único que se oía era mi respiración. La linterna iluminaba apenas los troncos cercanos, pero más allá, entre los claros del monte, juro por lo que más quiera que vi figuras. Formas altas, hechas de madera y neblina, paradas entre los árboles como si esperaran algo. Algunas parecían tener cabezas formadas por nudos de ramas, otras como si usaran máscaras hechas de corteza, sin ojos, pero con bocas abiertas y quietas. Volví a la cabina y arranqué sin pensarlo 2 veces. El tráiler rugió mientras apretaba el volante, y en el retrovisor pude ver que algunas de esas figuras se movían entre los árboles, manteniendo el paso. No corrían, no saltaban, solo caminaban, pero a la misma velocidad que yo avanzaba. Unos kilómetros adelante, vi un letrero oxidado que apenas si se sostenía. Ejido El Salto, decía. No recordaba haber pasado nunca por ese ejido. De hecho, según yo, ese tramo de la sierra no tenía más que 1 o 2 rancherías muy alejadas. Pero la carretera seguía, y yo no pensaba frenar. Las cosas empeoraron al llegar a una curva cerrada. Al dar la vuelta, un árbol enorme cayó frente al tráiler. Frené con todo el peso y chirriaron los frenos, dejando marca en el asfalto. Me bajé maldiciendo, con la linterna en mano otra vez, y ahí fue cuando lo vi más claro. El árbol no había caído. Lo habían dejado ahí. Las ramas estaban cortadas de forma simétrica, como si hubieran sido acomodadas a propósito para formar una especie de figura humana en el centro del tronco. Tenía brazos, piernas y una cabeza. Un muñeco gigante hecho de árbol. Y lo peor, se movía. No me dio tiempo de nada. De entre los árboles salieron más de esas figuras. Caminaron lentas, sin hacer ruido, rodeándome. Me eché para atrás, subí al tráiler y metí reversa sin pensar. Avancé como pude hasta encontrar un retorno y tomé otro camino. Me tomó casi 1 hora volver a una carretera principal. Al llegar a una gasolinera cerca de Villa Hidalgo, me bajé temblando. El despachador, un señor ya grande, me vio pálido y me ofreció un café. Le conté lo que vi, tratando de sonar lo menos loco posible, y lo único que me dijo fue: «No debiste pasar por allá en la madrugada, joven. Esa parte de la sierra está maldita desde hace décadas. Dicen que en los tiempos del Porfiriato, los hacendados usaban esas tierras para hacer rituales con los peones. Brujería pesada. Los enterraban vivos entre los árboles, como ofrendas. Hay quienes creen que los árboles se quedaron con su alma, y que en noches como esta salen a caminar». No supe qué responder. Me quedé callado, mirando hacia la sierra, que desde donde estaba se alzaba como un muro negro. Llegué a mi destino al amanecer, pero algo dentro de mí ya no volvió a ser igual. Esa noche, desde entonces, se repite en mis sueños. Y cada vez que paso cerca de un bosque, no importa dónde, me fijo en los árboles. Porque a veces, solo a veces, parecen estar más cerca que antes. Y lo peor es que no hacen ruido, solo observan. Yo siempre he sido trailero. Desde los 17 empecé de chalán con mi tío Chava, y ya a los 20 manejaba mi propio camión.
He rodado por casi todo México, de Reynosa a Tapachula, de Nogales hasta Chetumal. Pero si hay un tramo que siempre me incomodó, aunque no sabía por qué, fue el de Matehuala a San Luis Potosí. Plano, recto y con poco tráfico, pero tiene un silencio, como si algo allá atrás en el monte se quedara viendo. Un silencio que pesa. Aquel viaje fue en octubre. Me tocó llevar carga de refacciones automotrices desde Saltillo hasta Puebla. Nada fuera de lo común, pero el cliente pidió entrega urgente, así que me aventé sin descansar, solo haciendo paradas rápidas para ir al baño o echarme un café cargado en las gasolineras. Iba solo. Siempre he preferido rodar solo. Me concentro más y no tengo que estar oyendo pláticas a la mitad de la madrugada. Pasando Matehuala, como a eso de las 3 de la mañana, empecé a sentir el cansancio pegado en los párpados. No era raro. Ya llevaba muchas horas manejando, pero algo me dijo que no debía quedarme dormido en movimiento. Me orillé en un área de descanso medio solitaria, de esas que tienen solo un par de faros y una banca oxidada, rodeada de monte seco y basura vieja. Apagué el motor. El silencio me cayó encima como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante. Cerré los ojos sin reclinarme del todo. Solo los cerré, como queriendo descansar 10 minutos. Pero algo raro pasó, algo anormal. Escuché que alguien tocó la puerta del lado del copiloto. Toques secos, insistentes. Pensé que sería otro trailero pidiendo ayuda o queriendo platicar, como suele pasar. Me incorporé y abrí un poco la cortina. No había nadie, ni luces ni sombras, solo monte y negrura. Regresé la vista al tablero. Todo estaba apagado, como debía. Pero justo cuando me acomodé de nuevo para dormir, escuché una voz. No venía de fuera, venía del tablero. «Despierta, ya viene». La voz era metálica, profunda, como si saliera de los radios, pero yo ni siquiera había encendido el estéreo. Sonaba como si las palabras las dijera el mismo camión. Me quedé helado. Pensé que era el sueño, que ya estaba tan cansado que estaba alucinando. Pero entonces, las luces del tablero se encendieron solas, una por una. La aguja del combustible subió, aunque yo sabía que el tanque ya iba por la mitad. El estéreo, que llevaba días descompuesto, soltó un zumbido bajo, como una frecuencia rota. «Ya viene. Despierta, despierta, despierta». La voz se repitió 3 veces. Ya no me cupo duda. Venía de mi tráiler. No lo estoy inventando. Era como si algo dentro del camión intentara avisarme o advertirme. Salí del vehículo asustado, temblando. El aire afuera estaba seco, pero tenía un olor a fierro quemado, como si alguien hubiera usado una soldadora hace poco. Miré a mi alrededor. Nada, ni un alma. Solo mi tráiler encendido, aunque yo lo había apagado. Di un paso hacia el monte, y entonces lo escuché. Un motor, lejano pero potente. Un rugido de diésel que se acercaba a gran velocidad. Pero no había luces. No venía nadie por la carretera. El sonido era claro, bestial, como si el mismo diablo trajera un camión sin frenos bajando una pendiente infernal. Me metí al tráiler otra vez, con el corazón latiendo como tambor. Cerré la puerta y le metí seguro. Al momento de sentarme, el motor encendió solo. Las luces largas se activaron y el volante se movió por sí solo, como si el tráiler estuviera vivo. «Te va a encontrar si no te mueves». Ahora la voz era más fuerte, más clara. Venía del tablero directamente y sentí como si retumbara dentro de mi pecho. «Tienes que irte. ¡Ya!». No me preguntes cómo, pero obedecí. Metí primera y arranqué. Las llantas rechinaron en seco. El tráiler pareció tomar control. No podía soltar el volante. Mis manos estaban aferradas como si el camión no me dejara soltarlo. El camino se desdibujaba frente a mí, como si ya no estuviera manejando en este mundo. Y entonces lo vi. Detrás de mí, a través del espejo retrovisor, venía otro tráiler, pero era diferente. Viejo, oxidado, cubierto de lo que parecía ser sangre y tierra. Sus faros no iluminaban, solo ardían como brasas. Venía a toda velocidad, pero no tocaba el pavimento. Flotaba y se acercaba. «No dejes que te alcance».
Mi tráiler rugió. Nunca lo había sentido así. El motor tronaba como fiera, las velocidades se metían solas y todo en la cabina vibraba como si el mismo camión tuviera miedo. Ese camión no es de aquí, lo trae el muerto. Yo solo lloraba manejando. Algo en mí entendía que si ese otro tráiler me alcanzaba, no habría vuelta atrás. No sería solo la muerte, sería el olvido, ser tragado por algo que no debía existir. Manejamos porque ya no era solo yo, como alma que lleva el diablo. No sentí el tiempo, no vi otros coches, solo kilómetros de oscuridad y el tráiler demoníaco detrás. En un momento, parecía que ya casi me alcanzaba, y ahí fue cuando mi camión se salió del asfalto. Volamos. No recuerdo más que el grito del motor y el golpe seco contra un campo seco de nopales y piedras. Desperté con el sol en la cara, el parabrisas destrozado, las puertas abiertas y el tráiler completamente muerto. No encendía, no daba ni corriente, como si se hubiera vaciado de alma. Llegó la Guardia Nacional como 2 horas después. Dijeron que un conductor los llamó al ver un tráiler fuera del camino. Les conté que me quedé dormido y que derrapé. No les podía decir la verdad. No me hubieran creído. Mi tráiler fue llevado en grúa hasta un taller en San Luis. El mecánico me dijo algo que no he podido olvidar. Compadre, este tráiler no tiene razón para haber andado anoche. El sistema eléctrico está quemado, no tiene batería y el módulo del motor está frito, como si algo lo hubiera fundido por dentro. Vendí ese tráiler. No volví a manejar. Ahora trabajo en un taller, cambiando bandas, afinando motores. Pero hay noches, sobre todo cuando el viento sopla desde el norte y huele a monte seco, que escucho el zumbido de ese tráiler allá lejos. Un rugido que no necesita carretera. Y a veces, en sueños, mi tráiler me vuelve a hablar. Despierta, ya viene. Y no sé si esta vez lo va a dejar pasar. Soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado carreteras de todos los estados de México, desde las selvas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora. Si algo aprendes en este trabajo es que la noche y el camino tienen memoria. A veces siento que cada curva del asfalto es como una cicatriz del país, y algunas no sanan nunca. Esto que voy a contar me pasó en noviembre del año pasado, unos días después del Día de Muertos. Me había tocado una ruta larga desde Veracruz hasta Guadalajara, con una carga de dulces típicos, piñatas y papel picado para unas fiestas patronales en Tlaquepaque. Salí a eso de las 6 de la tarde desde Córdoba y para evitar tráfico y llegar a tiempo, decidí manejar toda la noche por la autopista hacia Orizaba, luego seguir por la Libre hasta pasar Esperanza y conectar con la carretera federal 135D. Ya conocía bien el camino, pero no recordaba haber pasado nunca por un lugar llamado San Isidro Labrador. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Ya llevaba más de 8 horas manejando y necesitaba estirar las piernas, comer algo. La carretera era un hilo oscuro, sin luces, sin autos, ni un alma. Fue entonces que vi algo que me hizo frenar en seco, un resplandor a lo lejos, como si hubiera una fiesta. Pensé que eran esos pueblos donde la plaza se llena de luces y música en las fiestas patronales. Conforme me acercaba, distinguí faroles de papel colgando, música de banda, cohetes en el cielo y hasta un castillo pirotécnico ya armado. La entrada tenía un arco de flores de cempasúchil y 2 grandes estandartes que decían: «Bienvenidos a San Isidro Labrador, fiesta del santo patrón». Me pareció extraño, pero no inusual. En México, los pueblos viven para sus santos y hay quien celebra hasta una semana entera. Entré despacio con el tráiler por una calle adoquinada y angosta. La música era fuerte, pero no incómoda. La gente bailaba, comía tamales, tostadas, pan de muerto. Había niños corriendo con máscaras de calaveras, ancianas vendiendo atole, hombres bebiendo aguardiente en jarros de barro. Todo parecía auténtico, de esos pueblos que aún conservan su esencia. Me estacioné junto a una placita, cerca de la iglesia. Una mujer con rebozo me ofreció un taco de cecina con nopales. Me lo comí en silencio,
observando la escena. A pesar de la alegría, algo me inquietaba. Tal vez era que todos, absolutamente todos, vestían ropa muy antigua. Hombres con sombreros de palma y pantalones de manta. Mujeres con trenzas y faldas largas de colores. No vi ni un solo celular, ni una luz eléctrica. Todo era con velas y faroles. ¿Cómo se llama este lugar?, le pregunté a la mujer del taco. Ella sonrió, pero no respondió. Solo señaló la iglesia, como si allí estuviera la respuesta. Me acerqué al templo, cuyas puertas estaban abiertas. Dentro había decenas de veladoras encendidas y un altar inmenso con fotos antiguas. Rostros sepia, sombríos, que parecían observarme. Sentí una punzada en el estómago. Reconocí el olor del copal, pero también otro más rancio, como de carne descompuesta. Salí rápido, sintiéndome observado. Cuando volví a mi tráiler, noté que la música había bajado de volumen, aunque la gente seguía bailando. Pero ahora no me veían. Era como si no existiera. Pasaba entre ellos y no me miraban. Intenté hablar con un hombre que estaba fumando, pero no respondió. Me le paré enfrente y siguió fumando como si yo fuera aire. Decidí largarme. No me importaba si tenía que seguir manejando sin descanso. Encendí el motor y giré el tráiler para salir del pueblo. Mientras lo hacía, noté que todas las personas se habían detenido. Estaban quietas, inmóviles. Todos me miraban, pero no fue una mirada cualquiera. Era una expresión vacía, sin emociones, como si hubieran dejado de ser personas. Sus ojos no tenían brillo, ni siquiera parecían ojos. Aceleré sin mirar atrás. Manejé por lo menos 3 horas seguidas sin detenerme. No vi señales, ni cruces, ni otros autos. Hasta que finalmente me encontré con una caseta de cobro. Pagué y pregunté al tipo de la cabina. «Oiga, ¿usted conoce un pueblo que se llama San Isidro Labrador?», le dije. El tipo me miró raro. «¿San Isidro? Hay muchos con ese nombre. ¿Cuál dice?». «Uno que está entre Orizaba y Tehuacán, cerca de la carretera vieja, con una iglesia grande y plaza con faroles». Se quedó pensando. «No, por ahí no hay nada. Solo cerros y parcelas abandonadas». Me encogí de hombros y seguí mi camino. Traté de olvidar lo que vi, pensando que quizás me había quedado dormido un instante al volante o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en los rostros, en la ropa, en el silencio repentino. 3 días después, de regreso hacia Veracruz con el tráiler vacío, decidí buscar el pueblo de nuevo. No tenía por qué hacerlo, pero algo dentro de mí me empujaba. Era como una espinita clavada. Tomé la misma carretera, manejé a la misma hora. Busqué el arco de flores, los faroles, la iglesia, pero no había nada. Solo un terreno baldío. Bajé del tráiler y caminé por la tierra seca. Había restos de lo que alguna vez pudo ser una banqueta y piedras dispuestas en forma de una escalinata cubierta de hierba. Entre la maleza encontré algo que me hizo caer de rodillas, una fotografía en blanco y negro, mojada y rota, de una mujer con rebozo, la misma que me había dado el taco. Junto a ella, medio enterrada, había una placa oxidada que decía: «Aquí descansan los restos del pueblo de San Isidro Labrador, destruido por un incendio el día 7 de noviembre de 1953. Que su memoria viva para siempre». Me quedé ahí un buen rato, con los dedos temblando y la foto entre las manos. No dije nada, no lloré, no corrí. Solo sentí que el tiempo se había abierto un instante para mostrarme algo que debía permanecer enterrado. Esa noche dormí en la cabina del tráiler con la puerta cerrada y una vela encendida. Desde entonces no vuelvo a aceptar rutas nocturnas por esa zona, ni paso por esa carretera. Pero a veces, cuando paso cerca, aunque sea de día, escucho música a lo lejos, un tambor, una trompeta, y el viento me trae olor a copal. Sé que San Isidro Labrador no está muerto, solo espera la próxima noche para abrir de nuevo sus puertas, y quien entre debe bailar. Soy trailero desde hace más de 20 años.
Le he dado la vuelta al país más veces de las que puedo contar. He visto accidentes espantosos, animales cruzarse a mitad de la madrugada, gente tirada en la carretera y hasta uno que otro loco haciendo señas en la oscuridad. Pero lo que me pasó en la libre de Tepic a Mazatlán no lo puedo meter en ninguna de esas categorías. No es de este mundo. Esa noche llevaba una carga de plátano macho desde San Blas hasta Guadalajara. Todo iba normal. Mi Kenworth traqueteaba suave, la radio prendida con una canción de Bronco que apenas se escuchaba por el ruido del motor, y yo con un café de termo para mantenerme despierto. Iba solo, como casi siempre. En esos trayectos largos, uno aprende a estar a gusto con sus pensamientos, aunque la soledad a veces te susurre cosas que no sabías que pensabas. Pasando Compostela, como a eso de las 2 de la mañana, me encontré con una neblina espesa, una de esas que bajan como cobija húmeda, bien pesada, que no te deja ver más allá de unos pocos metros. Reduje la velocidad y me acomodé bien en el asiento, porque sabía que me esperaba una subida dura por la sierra. Fue justo ahí, entre el kilómetro 183 y el 184, donde empecé a sentir algo raro. No miedo, no todavía. Fue como si, de pronto, el aire dentro de la cabina se volviera más denso, más caliente. Apagué el aire acondicionado, pensé que quizá estaba recirculando mal el aire, pero no cambió nada. Entonces, lo sentí. Un aliento que no era mío. Salía de mi boca, sí, pero era otro ritmo, otra temperatura. Respiraba conmigo, pero no al mismo tiempo. Como si hubiera otro pecho dentro de mí, más pequeño, más débil, más desesperado. Me eché hacia atrás, solté el volante por un segundo y el tráiler dio un leve tambaleo. Me sujeté de nuevo. El corazón se me aceleró. Pensé que era cansancio, que me estaba durmiendo sin darme cuenta, pero yo conocía ese tramo y sabía que era justo donde dicen que pasan cosas. Cosas feas. Lo ignoré. Seguía manejando, pero esa sensación no se iba. El aire me olía a tierra húmeda y a sangre seca. No podía explicar por qué, pero me venía ese olor, como de pozo abandonado o como cuando un animal muere atrapado debajo de una casa y se queda ahí días. Para cuando llegué al kilómetro 185 ya estaba jadeando. Mi pecho se sentía invadido, como si hubiera otra persona respirando a través de mí, con urgencia, con miedo. Me bajé la ventanilla de golpe, buscando aire fresco, pero lo que entró fue peor. Un silencio espeso y profundo, como si el mundo se hubiera detenido. Ya no se oía la radio, ni el motor, solo el crujir de mis huesos al mover el cuello. Y entonces lo escuché. Una voz, dentro de mí. No fue un pensamiento, fue una voz con tono, con angustia. No pares, no lo dejes que nos alcance. Me fui de lado. Casi me salgo del carril, frené de golpe. La caja chilló detrás de mí como si hubiera arrastrado metal sobre piedras. Me sudaban las manos, los muslos, la espalda. Me revisé el pecho, me presioné con la mano. Me dije, ya estás loco, Martín, estás cansado, tómate un descanso. Pero entonces, esa respiración volvió. Era intermitente, se sentía en mi garganta, como si alguien más la usara sin permiso. Un ritmo errático, tembloroso, como el de un niño llorando sin hacer ruido. Me detuve en una gasolinera vieja que hay por ahí, una de esas que apenas tienen luz. Bajé, fui al baño, me lavé la cara. El espejo estaba empañado, aunque no había vapor. Me miré, y juraría que mis ojos ya no eran del mismo color. Se veían más claros, más apagados. Al volver al tráiler, sentí el asiento caliente. No por el motor, no por mi cuerpo. Era un calor como de alguien más que apenas se había bajado. Me quedé congelado. Vi al retrovisor y por un instante, un maldito segundo, vi algo en el asiento del copiloto. Algo encorvado, mojado, como una figura pequeña cubierta de lodo. Grité, lo juro, grité como nunca, pero no salió sonido. Mi boca se abrió, mi garganta se tensó, pero fue como si algo más usara mi cuerpo para callarme. Esa noche no dormí.
Seguí manejando hasta el amanecer, sin parar, con las luces altas y los ojos como platos. Cada que parpadeaba, sentía que me faltaba el aire, como si esa cosa aprovechara para respirar cuando yo no lo hacía. Las semanas pasaron. Pensé que con el tiempo se iría. Fui con un doctor, me dijeron que estaba bien. Fui con un psicólogo, me dijo que era estrés, pero yo sabía que algo vivía dentro de mí, algo que no era parte de este mundo. Me dijeron que había una historia vieja sobre ese tramo de carretera, que por ahí, hace muchos años, encontraron a un niño metido en una hielera, abandonado entre los árboles, con los pulmones perforados por insectos. Nunca supieron quién lo dejó ahí. Nadie reclamó el cuerpo, nadie supo su nombre. Solo dijeron que tenía cara de miedo cuando lo encontraron, como si hubiera muerto tratando de gritar algo, pero sin poder. Desde entonces, los traileros hablan del kilómetro maldito, el de la respiración. Algunos sienten frío, otros escuchan llantos. A mí me tocó lo peor. No sé si es posesión, no sé si me quiere sacar o si solo se cuelga de mí para sentir algo. Pero cada noche que cruzo ese tramo, lo siento más fuerte, más presente. Ya no solo respira, ya no solo habla, ahora mueve mis manos, da ligeros giros al volante. A veces cambia la estación de radio sin que yo toque nada. Una vez me hizo frenar de golpe frente a un venado que, según yo, no estaba ahí. Y lo más horrible, lo más jodidamente inhumano, es que a veces se ríe. Una risa bajita, temblorosa, como de garganta inflamada. Desde adentro, mi esposa ya no duerme conmigo. Dice que murmuro cosas que no entiende, que me levanto en la madrugada y me paro frente a la ventana, moviendo los labios sin emitir palabras. Mis hijos no quieren subirse al tráiler. Dicen que papá ya no huele igual. A veces, cuando manejo por la noche, me veo en el espejo retrovisor y me doy cuenta que no soy yo el que está ahí. Hay otra mirada, hay otro cansancio, una desesperación vieja, como si alguien atrapado por años se asomara solo por ratos. He intentado dejar de manejar, pero no puedo. Algo me obliga, me llama, me lleva de vuelta a ese kilómetro. Lo peor de todo es que, ahora, cuando paso por ahí, ya no siento que esa presencia venga a mí. Número. Ahora siento que espera, que me pertenece, y cada que respiro siento que somos dos. Uno que todavía recuerda cómo vivir y otro que no ha aprendido a morir. Mi nombre es Osvaldo y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras del país, desde Tijuana hasta Tapachula, manejando un tráiler Kenworth rojo que heredé de mi padre. Le decían el Chacal, no por mí, sino por el rugido que soltaba el motor cuando se calentaba en subida. Nunca me gustaron las rutas del sur, no por miedo, sino porque en Chiapas, Oaxaca y Veracruz el pavimento se vuelve una trampa y la selva se te mete en los huesos. Pero en ese viaje no tuve opción. Transportaba madera desde un aserradero cerca de Motocintla, en la sierra de Chiapas, hacia un centro de distribución en Orizaba. Salí al atardecer porque el patrón me lo pidió así, asegurando que necesitaban la carga al amanecer. No me gustó el apuro. Uno aprende a desconfiar cuando te presionan para pasar por tramos donde ni la Guardia Nacional entra después de las 9 de la noche. Alrededor de las 9:30, cuando ya había pasado por el pueblo de Siltepec, empezó el descenso hacia una zona de curvas cerradas. Ahí es donde los traileros nos jugamos la vida, sobre todo con carga pesada. No había señal, ni siquiera de radio, solo yo, la carretera mojada por la bruma y el rugido del chacal comiéndose los kilómetros. Fue en esa bajada cuando lo escuché por primera vez. Un claxon, largo, grave, como un alarido antiguo, quebrado, pero sostenido, como si alguien estuviera gritando desde las entrañas de la tierra. Sonó a lo lejos, detrás de mí. Me puse alerta, porque en esas zonas es raro que otro tráiler venga a esa hora. Chequé los espejos, pero no vi luces. Nada. Pensé que me lo había imaginado. Seguí bajando, metiéndole segunda para no forzar los frenos. Al llegar a una curva cerrada, vi un destello detrás.
luces altas, blancas, que no alumbraban, sino que quemaban la niebla. Y de nuevo, el claxon, esta vez más cerca. Sonaba como si lo tocaran con rabia, con dolor. No era el clásico ta-ta de un saludo o advertencia. No, aquello era un lamento indígena, profundo, como un canto de guerra mezclado con una oración por los muertos. ¿Quién chingados viene así?, dije en voz alta, apretando el volante. Aceleré en cuanto pude, tomando una recta con toda la potencia que me daba el motor. Las luces detrás de mí parpadearon y en un segundo ya no había duda, me venía siguiendo. No puedo explicar cómo, pero el tráiler que me seguía no tocaba el asfalto. Lo vi, lo juro. Flotaba a unos pocos centímetros del suelo y a pesar de eso, el motor rugía como un animal. Era un tráiler viejo, de esos modelos de los 70s, completamente negro, sin placas, con los cristales opacos. No se veía al conductor. «Chinga tu madre», murmuré, persignándome sin soltar el volante. Intenté hablarle al patrón por radio. Nada. La estática era como si me hablara alguien desde otro mundo. Me salían palabras en náhuatl. Eso fue lo que me puso la piel helada. Yo no hablo náhuatl, ni siquiera lo entiendo, pero reconocí el ritmo. Era como un rezo. La estática decía cosas que no eran humanas. El tráiler detrás de mí tocó el claxon de nuevo, esta vez más largo. La vibración hizo que se me entumeciera el pecho. El retrovisor se cayó solo, sin que lo tocara. Luego las luces del tablero comenzaron a fallar, parpadeando como si se burlaran de mí. Y entonces pasó algo que me hizo sudar frío. Las marcas del asfalto desaparecieron. De un segundo a otro, la carretera ya no tenía señalización. No había señalamientos, no había líneas, no había rótulos, no había pueblos. Solo selva y niebla y el claxon. Seguí manejando sin saber hacia dónde. Lo único que podía hacer era no parar, no detenerme jamás. Atrás, el tráiler negro seguía pegado a mí, sin rebasarme, sin perderme el paso. Empezó a moverse de un lado a otro, como queriendo hacerme volcar. Una vez casi me saca de la curva, y ahí lo vi. En un parpadeo, se adelantó por el costado izquierdo. Pude ver su cabina. No había nadie manejando. Nadie. Pero en el parabrisas, por dentro, había una mano marcada. Una mano llena de tierra, como si alguien hubiera intentado salir de ahí rascando con desesperación. La impresión me hizo girar de más y estuve a punto de salirme del camino. En lugar de pasarme, el tráiler se desvaneció. Así como si fuera una sombra que se disolvió en la niebla. Me detuve. No podía más. Apagué el motor. Bajé del camión con las piernas temblando. Silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio donde ni los grillos se atrevían a cantar. Volteé en todas direcciones. Estaba en una brecha de terracería, como si hubiera salido de la autopista sin darme cuenta. El bosque me rodeaba. El aire olía a copal quemado y sangre vieja. De pronto, el radio del tráiler encendió solo. Una voz femenina empezó a hablar, en un tono monótono, grave, repitiendo los mismos nombres una y otra vez. Yo no conocía a ninguno, pero sentí que todos me estaban buscando. Uno de ellos era el mío. Me metí al tráiler y traté de encenderlo. No respondía. El claxon empezó a sonar solo, repetidamente, como una burla. Cerré los ojos. Empecé a rezar lo único que sabía, el Padre Nuestro. Lo recité 3 veces antes de que la radio se apagara. Entonces lo escuché, ya no detrás de mí, sino enfrente. El lamento, un nuevo claxon. Ahí venía otra vez. Avanzaba por entre los árboles sin importar la distancia entre ellos, como si no fuera sólido. El tráiler negro apareció de nuevo, flotando, con los faros apagados. Se detuvo justo frente a mí. La cabina estaba vacía, pero en el asiento del copiloto había una figura. Era una mujer, una anciana con un rebozo cubriéndole el rostro, pero con los pies descalzos y llenos de lodo. La puerta de mi tráiler se abrió sola. El frío que entró no era normal. Era un frío de tumba. Una fuerza invisible me empujó hacia adentro y cuando reaccioné, ya estaba de nuevo en el asiento del conductor.
La radio volvió a prenderse. Esta vez solo dijo una frase: «Tú eres el último». El tráiler negro dio media vuelta, se metió entre los árboles y desapareció como humo. A las pocas horas, ya de día, un grupo de topógrafos me encontró caminando solo por un camino rural cerca de Tehuipango, en la frontera entre Veracruz y Puebla. Mi tráiler estaba a más de 20 kilómetros, estacionado en medio del monte, con la carga intacta. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí. Tampoco había rastro del tráiler negro, ni huellas, ni marcas de neumáticos. Estuve 3 días hospitalizado por deshidratación y shock. La empresa intentó despedirme, pero el patrón, ese que tanto me apuró a hacer la entrega nocturna, renunció 2 semanas después. Dicen que lo encontraron en su casa, balbuceando nombres en una lengua que nadie entendía, con la mirada fija en un punto invisible. Desde entonces, cada vez que paso por una zona de curvas, bajo la velocidad. Escucho con atención. Si oigo un claxon largo, grave, profundo como un lamento indígena, me salgo del camino y espero. A veces tarda, a veces no pasa, pero otras veces sí. Y lo que más miedo me da es que cada vez suena más cerca. Nunca pensé que terminaría contando esto. Uno cree que después de tantos años tras el volante, las carreteras ya no tienen secretos, que los peligros reales están en los asaltantes o en las curvas sin señalizar, no en lo que no se ve. Pero lo que me pasó esa noche cambió para siempre la manera en que veo el asfalto. Soy trailero desde que tenía 22 años. Me ha tocado cruzar todo México, desde la frontera hasta lo más profundo del sur. Siempre fui de manejar en las noches, menos tráfico, menos calor, más tiempo para mí y mi música. Para mí, no había mejor compañía que un buen corrido y la luz intermitente de los faros rebotando sobre el camino. Pero eso fue antes. Era un jueves de octubre, uno de esos días donde el aire ya empieza a enfriarse y huele a tierra seca. Tenía una carga de autopartes que debía entregar en Guadalajara. Salí desde Monterrey como a las 8 de la noche. Tomé la carretera libre, como siempre. A mí nunca me ha gustado depender de las cuotas. Además, conocía cada curva de esa ruta como la palma de mi mano. Pasando San Luis Potosí fue donde empezó todo. Recuerdo claramente que ya eran como las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado, ni una nube, la luna brillaba como foco de taller. No había ningún otro vehículo a la vista, solo mi tráiler devorando kilómetros y las luces del tablero. Iba tranquilo, sin prisa, escuchando un cassette de Los Cadetes de Linares. De pronto, noté algo raro. La línea amarilla que divide los carriles comenzó a brillar. Pensé que era un reflejo de las luces, tal vez pintura nueva, o quizá una ilusión óptica por el cansancio. Me tallé los ojos, bajé el volumen del estéreo. Pero no, era real. La línea brillaba, como si estuviera hecha de neón. Y no era solo eso. Empezó a curvarse. No me refiero a una curva de carretera, no. Era como si se saliera del pavimento y dibujara formas, como serpientes o letras extrañas. Pensé que me estaba volviendo loco. Me detuve. Frené el tráiler a un lado del camino, apagué el motor y bajé. El silencio era espeso, tan solo el viento y el lejano chirrido de los grillos. Me acerqué a la línea, y lo juro por mi madre, los símbolos seguían ahí, moviéndose como si estuvieran vivos. No era pintura, no era nada físico, era luz flotando sobre el pavimento. Cuando traté de tocarlos, se desvanecían como humo. Regresé a la cabina, pero cuando me senté frente al volante, las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor rugió solo, sin que yo girara la llave. La radio se encendió y empezó a sonar una voz que no era la del cassette. Era una mujer. No cantaba, susurraba. Sigue la línea, no mires atrás, ya casi llegas. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza que jamás había sentido. Intenté apagar todo, pero la cabina ya no respondía. Las luces delanteras se encendieron y apuntaron directo a la línea amarilla, que ahora se ondulaba como si me llamara. No pude hacer otra cosa. Mis manos, como si no fueran mías, giraron el volante y metieron la primera.
El tráiler comenzó a avanzar, solo. La carretera ya no era la misma. No había señales, no había curvas, no había nada más que esa línea brillante que se alargaba como un camino de fuego flotante. Y lo peor, el paisaje a los lados comenzó a cambiar. Lo que antes era monte, se volvió oscuro, como una ceniza negra que se extendía sin forma. No había árboles, ni postes, ni luna, nada, solo esa línea hipnótica. Vi cosas al borde del camino, sombras que se arrastraban, rostros flotando, como de personas que se estaban ahogando en el aire. Algunos tocaban la puerta del tráiler al pasar, otros gritaban mi nombre. «Ramiro, no vayas, no vayas». Ya les dije que nadie sabía mi nombre esa noche, ni por radio, ni en el embarque. Nadie. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El tráiler seguía su curso, obedeciendo la línea maldita. Entonces vi una luz al fondo. Pensé que era un pueblo, una caseta, algo. Pero no. Era un brillo enorme, como un portal abierto, una boca gigantesca iluminada. Y en el centro, un barranco. No un barranco normal. Este no tenía fondo. Se tragaba la luz, el sonido, todo. El camino brillaba más fuerte mientras me acercaba, y los símbolos comenzaron a multiplicarse por el parabrisas, por el tablero, por el cuerpo del tráiler. Empezaron a zumbar, a latir como si tuvieran corazón. Yo gritaba, forcejeaba con el volante, pero no podía hacer nada. En ese momento, sentí un golpe seco en la parte trasera. El tráiler se sacudió como si algo enorme hubiera caído en la caja. Escuché cadenas, pasos pesados. Algo estaba subiendo por el costado, como si quisiera meterse a la cabina. Volteé por el espejo retrovisor y allí estaba. No era humano. Medía más de 2 metros, todo cubierto de piel quemada, con una sonrisa larga, llena de dientes filosos y los ojos vacíos. Tenía una especie de sombrero viejo, como de charro, y arrastraba un machete oxidado. Cuando me vio, alzó la mano y señaló el abismo. «Tú también, Ramiro, ya te toca». Fue ahí cuando hice lo único que pude. Cerré los ojos y me lancé contra la puerta. Caí rodando por el pavimento, raspándome los brazos y la cara, pero logré alejarme del tráiler justo cuando éste siguió solo, directo al barranco. No hubo explosión, no hubo impacto. Solo se desvaneció, como si el abismo se lo tragara sin dejar huella. Desperté al amanecer, tirado en un tramo de carretera que no reconocí. Mi tráiler ya no estaba. Caminé hasta encontrar una estación de gasolina, pero nadie creyó mi historia. Dicen que no hay barrancos en esa parte de la ruta, que todo es plano por kilómetros. La empresa me investigó, claro. Dijeron que desaparecí del radar durante casi 3 horas, que el GPS no registró ninguna desviación, pero tampoco pudieron recuperar el tráiler ni la carga. Simplemente se esfumaron. Desde esa noche no manejo de madrugada, no por miedo a lo que vi, sino por miedo a que vuelva a pasar. A veces, cuando manejo de día, veo que la línea amarilla parpadea, como si me reconociera, como si me estuviera esperando para llevarme de nuevo. Por eso, si alguna vez vas